que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Maestro Hola, Omar, muy ¿cómo buenos estás? días. ¿Cómo se encuentran todos? Muy Hola, bien, ¿qué tal, Margarita, Sergio? A nuestro equipo de producción, buen día. Bienvenidos a este su programa Foro Jurídico UAC. En esta ocasión, un programa grabado previamente por el Día de Asueto que tenemos programado en la universidad, pero bueno, con el gusto de siempre de estar aquí con nuestro auditorio y bueno, encantados de recibir sus comentarios, preguntas, críticas y demás inquietudes que puedan tener. Así es, aquí estamos de regreso en este otro lunes de asueto, como lo dice el maestro Omar. Y con el gusto está nuevamente el maestro Sergio Ugalde con nosotros, que le pedimos que pues bueno, cuando menos a mí me saque de mucha ignorancia que tengo yo en cuanto a los pueblos indígenas. Y yo me quedé con una pregunta con él en el programa pasado. Le decía yo que me hiciera favor de decirme qué son los pueblos originarios. Entonces quisiera yo empezar el día de hoy con esa pregunta. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, maestra Margarita. Gracias por la invitación, maestro Omar. Sobre todo porque es la segunda vez en consecutiva que estamos platicando de esto, por lo que nuestros televidentes o nuestros radioescuchas pues podrán identificar esta voz así como aguarrientosa que tengo, pero también señalar que si algo no está, también pueden señalar las cosas que si ellos no consideran que han sido correctas, pues mándenle un mensajito a Foro Jurídico, mándenle un mensajito a la maestra Margarita para que pues evitemos este tipo de barbaridades. Maestra, usted me preguntó en el programa pasado al final, pero ¿qué son los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas, según el artículo 2 constitucional, son todas aquellas comunidades que son aquella población que habita en un territorio, que integran una unidad social, económica y cultural, que conservan algunas de sus instituciones y que estuvieron previo a la llegada de los españoles. Es decir, todas las poblaciones que son originarias, por eso algunas personas les denominan originarias, que ahí hay un debate entre que si debe de denominarse originaria a las personas o indígenas, porque indígenas refiere a este error conceptual que tuvieron los españoles cuando llegaron, cuando pensaron que habían llegado a las Indias, por eso les dicen los indígenas, y las personas refieren que se les debe de denominar originarios porque ellos son los originarios de este espacio, o en su propio nombre. A los otomís se llaman ño, los huicholes se llaman huirraritari, los mazaguas se llaman ñatjo, los mijes se llaman ayuk, porque hasta este momento se conservan, dependiendo del estudio, 64, 68 lenguas vivas en el país. Esto quiere decir que podemos identificar por lo menos 64 o 68 pueblos bien identificados porque comparten el uso de una lengua. Sin embargo, los pueblos a veces son muy grandes, como son los pueblos zapotecos, que abarcan una extensión muy, muy, muy amplia. Y en Oaxaca, en donde pues hablan distinto los de la sierra, hablan distinto los de la planicie, y a eso le denominamos variantes dialectales. Entonces, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son aquellas poblaciones que estuvieron previo a la llegada de los españoles, que aún conservan una parte de esas formas de organización, formas de distribución. Y señalo que es una parte porque a veces las instituciones sociales se van desgastando, se van erosionando,
Y a veces las personas dicen, bueno, es que nosotros tenemos que ir a ese cerro, a esa cueva, a dejar una ofrenda, pero no sabemos muy bien por qué. O sea, nosotros es una tradición, es una costumbre ir a dejar esa ofrenda a ese cerro, a esa cueva. Esa institución que podría denominarse como peregrinación, que podría denominarse como, de algunas maneras, ofrenda, si usted quiere, forma parte de es una parte chiquita de una institución más grande que hubo previamente. Por eso se les considera originarios o se les considera indígenas a las personas que estuvieron previa a la llegada de los españoles, que están asentados en un territorio, que comparten una lengua y un conjunto de instituciones o parte de ellas que los unifica al interior, que les da una cohesión. A eso le podemos denominar pueblos originarios o pueblos indígenas. Pues vaya debate el que se abre con esto que nos ilustra Sergio, y que no es un debate nuevo, por supuesto, pero plantea varios desafíos desde mi punto de vista, porque una de esas instituciones sin duda tiene que ver con los usos y costumbres que estos pueblos pues han vivido todo el tiempo, que han perpetuado, y que muchas veces no es consistente o no coincide con algunas de las articulaciones contemporáneas desde una perspectiva social e incluso jurídica, ¿no? En alguna ocasión escuchaba a un especialista que hablaba sobre derecho indígena decir, es que tendríamos que construir un derecho para cada comunidad indígena, para cada pueblo originario, en el ánimo de preservar esos usos y costumbres. Y creo que en el caso de nosotros, de México, pues sin duda es un desafío que no está resuelto. Es todo un objeto de estudio altamente complejo. No sé, pienso de entrada cómo conciliar y cómo coexistir desde estos usos y costumbres que a veces desde el mundo contemporáneo observamos como arcaicos, primitivos, en desuso, versus una nueva modernidad, una velocidad constante, la tecnología, vaya problema que tenemos al frente, porque sin duda se traduce en todas las áreas de la vida. No son comunidades, no son pueblos que vivan aislados. La modernidad, esta nueva modernidad que yo le llamo, pues ha llegado también a estos territorios. Entonces, muy interesante sin duda el trabajo que hay que hacer ahí, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico, ¿no? Sí, maestro. Este proceso, lo bueno de ahorita es que estamos en una grabación y me va a permitir, como estas líneas que están acá atrás, hacer la ejemplificación. Nosotros teníamos un paradigma constitucional en el que nos señalaba que solamente había un derecho y que era de esta manera. Pero cuando emergen estas normatividades, estas prácticas normativas, estos sistemas comunitarios consuetudinarios, nuestro paradigma se ve como así, mire, porque llega a entrar en conflicto. A esto a veces le denominan colisión. Lo que se ha llegado a plantear es la postura del pluralismo jurídico, que somos una nación con un ordenamiento, pero este ordenamiento permite el pluralismo jurídico dentro de este tipo de comunidades indígenas. ¿Tendría que ser un derecho para cada una de estas comunidades? Pues yo creo que en la praxis, así en lo fáctico, sí es un derecho para cada una de estas comunidades, porque algunas dicen, no, es que aquí la asamblea no tiene esa facultad. O es que mira, aquí tenemos este personaje, que este personaje nos ayuda a resolver. El derecho indígena, el derecho de las comunidades indígenas, los sistemas normativos de las comunidades indígenas, es un tema que a mí me ha apasionado durante mucho tiempo y que he podido observar que ahora existen postulados que hablan sobre la interlegalidad o
la legalidad cultural o el derecho cultural, en donde se ponen de acuerdo de manera real el derecho constitucional, el derecho positivo y el derecho consuetudinario para establecer ciertos puntos de contacto que no sea una colisión, sino que puedan darle continuidad, que no genere contrapesos, contrapuntos. El propio Querétaro es un muy buen ejemplo de los sistemas normativos, porque el Instituto Electoral del Estado de Querétaro sacó una publicación de 300 sistemas normativos que registran en las comunidades. Bueno, sí, 300 sistemas y que los sistematizan por municipios. Este tipo de interlegalidades o este tipo de pluralismos jurídicos es muy digno de estudiar y en realidad es muy rico. Algunas personas señalan que es demasiado casuístico, que es demasiado estar buscando la minuciosidad de algo muy chiquitito, cuando el derecho tiende a ser general, tiende a ser abstracto, tiende a ser uniforme, este tipo de estudios, sobre todo de antropología jurídica tienden a ser muy concretos, muy particulares, muy relativos. Entonces, es un debate impresionante y sigue en pie. Desde hace 500 años sigue en pie. Oye, Sergio, pero además déjame también actuar un poco como abogado del diablo. Hágalo. Seguramente estos estudios de los modelos normativos de estas comunidades, pues son escritos desde la perspectiva de las instituciones de esta nueva modernidad, ¿no? No son escritos desde la perspectiva de quien integra, quien vive y quien tiene esa experiencia de ser parte de una comunidad indígena o de un pueblo originario. Y tal vez pareciera un exceso lo que estoy planteando, pero sin duda creo que faltan foros, faltan espacios y que bueno, en ese sentido que nuestra universidad esté albergando cada vez más una población de chicos y chicas de origen indígena para que levanten la voz, para hacerse escuchar y para que sean ellos directamente quienes también comiencen a plantearse preguntas, a hacer críticas, autocríticas de cómo se vive esta cosmovisión del mundo que se tiene desde estos grupos, ¿no? Que a veces me incomoda un poco hablar en ese término porque es como decir los otros y nosotros, ¿no? Los extraños, que ciertamente a veces no los conocemos tanto, y nosotros que habitamos en la comodidad de las ciudades. Fíjense que ahorita le contestas, Chico, porque se me va la idea. Estoy de acuerdo con el maestro Omar porque a mí me parece que nosotros, como dijo Omar, nosotros, los de acá, que hemos ido allá, es decir, a las comunidades indígenas, nos hemos metido de manera, pues no sé si maliciosa, no sé si sea la palabra correcta, es decir, el no aceptar los usos y costumbres de estas comunidades, me parece que sí es entrar de manera maliciosa, porque deberíamos entrar con esa aceptación de usos y costumbres. Yo recuerdo un detallito muy chiquito hace muchos años, cuando estaba yo en el Instituto de la Mujer, que en alguna ocasión invitamos a varias mujeres indígenas de las comunidades de Amialco a venir a una plática. Nosotros íbamos a ir por ellas en un camión y todo, y a la mera hora vinieron muy poquitas y yo les decía, bueno, ¿y qué pasó con las demás? ¿Por qué no vinieron? Y me dijo algo que a mí, la verdad sí me dejó impactada. Me declaro ignorante de todo lo que hay en los pueblos indígenas. La respuesta de varias de ellas dijeron es que sus esposos no les dieron permiso, ¿no? Y si no te da permiso el esposo de salir, no te da permiso de bañarte, no lo puedes hacer. Y entonces es ahí donde nosotros entramos de manera maliciosa a decir, híjoles, que cómo es posible que a estas alturas, en pleno siglo, ellas tengan que pedir permiso. Y no hemos entendido que son esos usos y costumbres que ellos o ellas tienen. Sí, me parece que es un muy buen ejemplo el que está dando usted, maestra. Esos usos y costumbres, estas prácticas normativas, estas costumbres jurídicas,
porque para empezar hay una situación fundamental, así, la primera fuente del derecho es la costumbre. La Constitución es una de las fuentes, pero la primera es la costumbre. Y en la Constitución, en el artículo 2, dice que son válidas las costumbres de los pueblos. Entonces esos tienen derecho pleno, así esa es fuente del derecho viva. En el caso de esta invitación, también la propia Constitución establece que habrá paridad de género, igualdad de género, se fomentará el empoderamiento de la mujer indígena. Y me parece que sí es una situación que no podemos decir que no es cierto. O sea, sí hubo sí ha habido, sí hay, pero no en todo, no de forma categórica. Siempre una vulneración, porque mayoritariamente en las comunidades indígenas se actúa en pareja, es como un equipo. Entonces, ante esta situación que me estás diciendo de que se invitaron a las mujeres, pues también no hubieran invitado a sus parejas para que las acompañaran y vieran cuál era el trabajo que se está haciendo, porque en ese momento como que se flexibiliza un poco más esa intromisión. Y con esto quiero contestar al maestro Omar, porque sí es correcto, de repente como que hay demasiada intromisión, así nos vemos medio raros así con los lentes, nos vemos medio raros así con las libretas, preguntándole mil veces haciéndole mil veces la misma pregunta: ¿por qué no te deja ir? ¿Por qué no te deja ir? ¿Por qué no te deja ir? En la antropología, nosotros estamos sobre un axioma de que existe la otredad, o sea, que todos somos diferentes y que sí podemos llamarnos nosotros y que sí podemos llamar a los otros, porque en las comunidades así nos dicen los extraños o los extranjeros. Hasta hay palabras para definir a las personas que no son propias de esa comunidad. La hay en náhuatl, la hay en wixárika, la hay en ñoñó, la hay en ñatro, la hay en usa. Sí utilizan esa palabra ellos para decir esos otros, así como los mestizos, lo que están a veces diciéndonos. Sin embargo, a mí me gustaría mucho señalar que la presencia de la población estudiantil indígena en la universidad, eso nos permite que sean los propios estudiantes quienes tengan la batuta y digan: ah, bueno, sí voy a jugar al investigador, pero pues no voy a estar haciendo ese tipo de preguntas que son inconcebibles, porque como ellos forman parte de la comunidad, entienden algunas cosas que son como de cajones y cosas que no se preguntan porque así son, o cosas que van a venir porque ellos han vivido tanto tiempo en esa costumbre que la naturalizan. Es decir, una elección para una asamblea en donde Magañeshi, porque así se dice, vamos a elegir, no es cuando vas a votar en una urna, sino es cuando vas a decidir en una asamblea. Lo de la urna, pues es el derecho ese que viene la gente, que viene con las instituciones y que nos dicen: voten, voten, voten. Pero su fuente real, su ñeshi, su costumbre, era levantar la mano en una asamblea de manera pública. Esto nos lleva entonces a ese conflicto que estaba diciendo otra vez el maestro Omar, porque a veces no nos queremos entender unos a otros, porque uno dice: no, es que está en la Constitución, y el otro dice: no, pero es que lo hizo mi asamblea. Y si llegan a conflictuarse, tardan mucho tiempo, mucho tiempo. A veces el Estado no cede, a veces la comunidad no cede, a veces las partes no ceden. Y aquí lo que cabría mucho resaltar es que este tipo de investigaciones como las que señaló el maestro Omar, en torno a la práctica jurídica, en torno a las prácticas normativas, sí se tienen que hacer, porque tenemos que conocer cuáles son esos principios sobre los cuales lo está realizando, como lo hizo el maestro Honorio Mendía, un ODAM, que se les conoce como tepehuanos, duranguense, que vino a estudiar la maestría en antropología jurídica a la Facultad de Filosofía, porque hay un espacio
De hecho, creo que ahora con el doctor Luis Plata ya tienen así como un centro de consultas para este tipo de conflictos, porque este tipo de conflictos se agravan cuando llegan a un proceso jurisdiccional, en donde el juez tiene la necesidad de resolver o la costumbre o la constitución. Y ahí, pues, pobre juez, así, el juez tiene muchas cosas que hacer, los jueces están muy ocupados, los magistrados están bien ocupados y necesitan de una prueba pericial, generalmente proporcionada por especialistas como antropólogos sociales, como sociólogos, en donde se desenvuelva, en donde se le explique, en donde podamos generar puentes de entendimiento disciplinares que nos hagan comprender qué está pasando. Es que estamos viendo que hay dos tipos de votaciones. Las votaciones municipales o constitucionales, en donde los obligan a poner en un papelito algo, y en donde se gasta mucho dinero, y en donde se acarrea gente, y en donde se generan todos estos vicios de política que todo mundo conoce, y las votaciones muy propias, en donde solamente participan ellos, en donde se decide a partir de asambleas, levantando la mano, o vistiendo un color, o poniéndose en filas. Y para eso es muy bueno este libro que les estoy diciendo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, creo que se llama Costumbre y Tradición o algo así, porque ahí va narrando parte de estos sistemas. ¿Quién hizo ese libro? Lo hicieron entre antropólogos, lo hicieron entre juristas, lo hicieron entre el tribunal, entre el instituto, porque se necesitaba dar un poco de respuesta a lo que estaba sucediendo en ese entonces. Pero ahorita nada más me estoy refiriendo a la materia electoral, porque hay muchas materias más. Está la materia civil, está la materia penal. En penal, ¿cómo hay? En civil también, que muy típico, se llaman Juan Miguel Sebastián. Y esos son sus nombres, sus apellidos, y no sabemos saber con precisión cuál es el nombre así. Pero ellos sí, yo soy Juan, hijo de Miguel, nieto de Sebastián, o nieto de otra persona. Interesante, ¿no? Sí, lo cierto es que creo que nos abres un panorama de reflexión bien, bien interesante frente a este mundo de derecho indígena. Todo lo que has dicho a mí me provocan una serie de reflexiones, ¿no? Desde los abusos que ha habido, ¿no? Para estas comunidades. Ojalá que todos actuaran de buena fe, pero desde cárteles inmobiliarios que van a quitarles sus tierras, que los dejan sin agua, su propia agua, y aquí en Querétaro tenemos ejemplo de eso, que son sistemáticamente discriminados, que los excluyen de participación política, de participación laboral. Terrible, terrible. Sí, creo que ahí hay todavía una deuda pendiente con todas estas comunidades. Y pues bueno, yo a título personal te agradezco, Sergio, porque sí nos abres un panorama muy interesante, y reitero que bueno que en la universidad pues esté abriendo brecha en ese sentido. Pues Ya hasta la facultad va a tener una materia de derecho indígena. Bueno, pues ya se había tardado la facultad, Sí, claro. como a veces pasa. jóvenes, me encantaría que seguir aquí porque tengo miles de preguntas que hacer. Desafortunadamente ustedes saben que el tiempo no nos da, pero vamos a ponernos de acuerdo para tener otro espacio en donde podamos, cuando menos, resolver las dudas que yo tengo, ¿no? Seguramente el maestro Omar tendrá, y que la gente que nos está escuchando y viendo también. Sergio, te quiero agradecer nuevamente mucho la disposición para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Te vamos a contactar para volver a hacer y retomar esto. Esta Tomen mucha agua. Es interesante. Y tomen sí, mucha agua, por favor. tomen mucha agua, hidrátense. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.